Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto volver a saludarles en esta entrevista del día. Más que una entrevista, una conversación, siempre una persona de interés, un personaje, una autoridad. De repente dejamos la autoridad a un lado y se viene el personaje. Bueno, eso pasa todos los días, por lo menos cuando tenemos una entrevista y una conversación. En estos momentos ustedes ya lo vieron en pantalla. Es un arquitecto nacido en la ciudad de Fresia, aquí en la hermosa región de los lagos. Él es Ceremi de la Vivienda, Fabián Nail Álvarez. Bienvenido, Ceremi, qué gusto tenerlo acá en Tevineta, aquí en Osorno. Muchas gracias también y gracias por permitir compartir distintas visiones, distintos espacios. Y me gustaría aclarar al tiro, vivienda y urbanismo, porque es fundamental no olvidar esta otra, porque las condiciones sociales evidentemente hacen que la presión esté sobre la vivienda, pero nuestro ministerio es de vivienda y urbanismo. Nos preocupamos del desarrollo ordenado e integral de las ciudades, efectivamente. Bueno, voy a decirle al departamento de edición que me sopló mal, no, si yo sabía. A ver, era para que le hiciéramos la conversación. Teníamos una conversación muy amena antes, fuera de pantalla, pero el tema que nos convoca, Ceremi, es muy difícil ser Ceremi, o sea, lo pilló de sopetón este nombramiento, ¿no? Sí, fue relativamente sorpresivo. Evidentemente uno estaba buscando espacios para incidir desde esto. Yo vengo trabajando desde la academia, anteriormente mientras estudiaba también desde algunos movimientos sociales asociados al desarrollo de las ciudades y de la vivienda. Como profesional también, siendo bastante crítico con el modelo de desarrollo de las viviendas y de la ciudad. Me especializo justamente posteriormente en temas de sustentabilidad y eficiencia energética. Ahí está mi expertise y claro, en el desarrollo político, qué sé yo, se van dando las cosas, se van abriendo caminos y tocó asumir con mucho orgullo también y mucha humildad la responsabilidad que te entrega el propio presidente para poder ser el representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región. Es una condición que la asumo con harta responsabilidad también, o sea, el poder hacerse cargo de 30 comunas en una materia tan sensible como la vivienda es un peso no menor, pero que se lleva con harto orgullo, con harta energía en realidad, con harto ánimo. Claro, muchas veces se piensa de que la gente mayor, como yo, son los que tienen que estar en estos cargos principales y todo eso. Eso ya quedó en la historia. Yo creo que la gente joven como usted, Ceremi, tiene mucho que decir. Porque en el fondo nosotros los que ya estamos en esta altura del partido, a lo mejor mañana ni ya estamos aquí, pero para ustedes es poder enfrentar y planificar un futuro que sea mejor. Y en cuanto a eso, Ceremi, ¿cómo va el plan de habitacional aquí en Osorno? ¿Hay metas específicas? Sí, mire, primero me gustaría poder decir que efectivamente, claro, nosotros como más jóvenes, por decirlo de algún modo, tenemos cierto ímpetu, pero también hay que ser responsable. Sí, por supuesto, pero hay que ser responsable y poder ver también de la experiencia y ser, creo que en cierto modo humilde de poder recoger esos relatos, recoger esa experiencia, ese consejo más tranquilo, más calmado desde la experiencia es fundamental, justamente para llevar a cabo un desafío tan importante como lo es el plan de emergencia habitacional en el país completo, evidentemente en la región y en cada una de las comunas. Para nosotros el plan de emergencia habitacional es una estrategia fundamental, porque es una estrategia de gobierno, que nosotros nos planteamos ante tal necesidad, enorme necesidad que tenemos habitacional en nuestro país, plantearnos desafíos bien concretos, bien interesantes también. O sea, decir que en el país vamos a entregar en un periodo de gobierno 260.000 viviendas, al principio nadie creía, hoy día ya estamos bastante encaminados. En nuestra región tenemos la meta de 14.165 y hoy día podemos decir con bastante tranquilidad que es una meta que vemos muy factible de lograr a un año y meses de haber lanzado el plan de emergencia habitacional. Y también, en el fondo, poder plantear que tenemos desafíos importantes, por ejemplo, de llegar a lugares donde al Estado le cuesta mucho llegar. Es un desafío, porque el número lo podemos lograr, o sea, si entre Puerto Montt y Osorno podemos hacer un volumen importante porque hay interés de las empresas por desarrollar proyectos, pero ¿qué pasa con Purranque? ¿Qué pasa con Frutillar? ¿Qué pasa con Fresia? ¿Qué pasa con San Juan de la Costa, con San Pablo? O comunas completamente rurales, por ejemplo, como Puqueldón, que es una isla. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo nos planteamos esos desafíos? Es tremendamente interesante poder hacer una mixtura y diversificar las distintas formas que tenemos de acceder a la vivienda, que no es solo a través de
el subsidio y construir una población, sino que también hay subsidios de habitabilidad rural, por ejemplo, que nos permite llegar de manera individual a territorios muy extremos, lograr metas bien importantes e instalación y construcción continua de viviendas, por ejemplo, en la comuna de Palena, donde tenemos un desarrollo muy interesante de cómo se va abordando. Tenemos desafíos importantes en Chaitén, por ejemplo, para llegar a las islas desertores. ¿Cómo llegamos a estos espacios donde el Estado no está presente en materia de vivienda? Y así hacemos bajada con cada una de las comunas. Con las 30 tenemos estrategias muy puntuales, y así como en Osorno, a propósito de distintas complejidades que tuvimos, la declaración de humedal por medio de un terreno de 86 hectáreas que nosotros como ministerio teníamos destinado completamente para un desarrollo habitacional, muy integral, con equipamiento, con áreas. Pero bueno, la normativa nos exige también a buscar ese equilibrio entre el desarrollo urbano y la necesidad habitacional. Y la sustentabilidad por también. Supuesto. Entonces, ahí aparece lo que nosotros denominamos el Plan Osorno, que es una estrategia en paralelo que nos permite, por ejemplo, a ese compromiso que teníamos con los vecinos y vecinas destinados al predio Baquedano, las primeras 1.200 familias que teníamos comprometidas, cómo atendemos esa demanda de un día para otro. Y ahí planteamos este Plan Osorno, donde a través de la adquisición primero de 4 terrenos, 3 comprados vía Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y un cuarto que fue cedido por bienes nacionales, y que compartimos distintos intereses con el propio municipio. Entonces ahí nosotros vemos cómo se concadena todas distintas acciones y cómo se consolida esta visión que tenemos como Estado del trabajo colaborativo, del trabajo multisectorial. Oiga, Seremi, ¿no sería más fácil que alguien de Santiago dijera, ya tenemos 260.000 habitaciones, ya, aquí está el plano, haga las 260.000 y no tienen 20 metros, 25 metros, y con eso quedamos tranquilos? Mira, ahí para nosotros, para levantar esa sería una salida bien sencilla, pero nosotros para levantar el plan de emergencia habitacional, lo que planteamos fue que las sugerencias y las necesidades salgan desde los territorios. Que son muy distintas las necesidades que tenemos acá, las necesidades que están en Santiago. Justamente eso, yo les comentaba, en el fondo, Osorno es una zona altamente urbanizada, con harta carga laboral, qué sé yo, conflictos viales, por ejemplo, condición que no tiene, como mencionaba antes, Puqueldón. Exacto. Y entender eso, entender que nuestra región tiene 4 provincias, que son completamente distintas una a otra. Se puede parecer la de Yanquihue con la de Osorno, pero son distintas. Sí. Y esas diferencias son las que nosotros creemos que de una u otra manera pudimos leer para poder establecer las distintas metas. Y más allá que la meta como número, hay una cuestión que es bien interesante. Que nosotros cuando asumimos este desafío, bueno, un poco antes incluso, veníamos viendo que pareciera ser que el desafío de la vivienda se resolvía con la entrega del subsidio. Y nosotros nos dijimos, a ver, pero ¿cómo está avanzando ese desafío? O sea, ¿cuántos de esos subsidios se han ejecutado? Y nos encontramos con que ahí teníamos un problema. Entonces nos pusimos manos a la obra, y el primer desafío que nos planteamos fue que esa meta, esas 260.000 viviendas, se iban a contabilizar solo y una vez que se entregue la llave. O sea, todo el proceso de la postulación, el desarrollo del proyecto es anterior. Entonces nosotros también nos pusimos además del número, que es un número desafiante, nos pusimos una presión extra, que es, esas viviendas tienen que ser entregadas en este gobierno. Sí, y además dejar, porque también por ahí puede haber alguna crítica, sí, pero del gobierno anterior o de la administración anterior, por supuesto, nosotros hoy día hemos entregado incluso proyectos que se desarrollaron en el gobierno de la presidenta Bachelet, que pasaron un periodo presidencial que que se avanzó, pero que no se logró concretar, y nosotros nos tocó entregarla. Y eso es porque el problema de vivienda es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Exacto, Seremi, exacto. Es un problema que el Estado tiene que proteger a sus habitantes. El gobierno quien administra todos los recursos, el Estado, porque es muy fácil y sobre todo en estos instantes de politización que vive el país. No, si el gobierno, no señor, o sea, aquí hay un Estado y un gobierno. El Estado debe ofrecer eso. Y como Estado ustedes están trabajando, porque yo he visto y hemos asistido a algunas inauguraciones que los departamentos no son tan chicos. Y ahí tenemos una cuestión que es bien contradictoria, porque hoy día, por una condición que se llama economía de escala, en el fondo, construir más en un mismo lugar te permite generar eficiencia de mercado, en el fondo, de costos,
que nos permite, por ejemplo, decir que hoy día los departamentos que estamos entregando, por ejemplo, que se están construyendo en la lo que era la primera etapa de Baquedano, San Jones, son departamentos de un muy altísimo nivel, con 3 dormitorios, con espacios amplios, que no son lo mínimo para vivir, sino que tienen un estándar bastante amplio. Y eso, déjenme decir que es el estándar que de aquí en adelante nosotros pretendemos como ministerio desarrollar. Evidentemente eso tiene altos costos presupuestarios, y ante eso, como gobierno también hemos planteado desafíos interesantes, como por ejemplo este pacto fiscal por el desarrollo de nuestro país, que en el fondo poder plantear y decir, mira, la sociedad y Chile tiene desafíos muy interesantes, muy importantes: seguridad social, sí, seguridad, claro, por cierto, salud, educación, sí, vivienda, sí. Y eso, o sea, estamos todos de acuerdo con que necesitamos gestionar esto. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, de manera responsable, diciendo, necesitamos recaudar más, necesitamos crecer más. Con estas 2 cosas pretendemos hacer que nuestro país avance. Y ahí es donde nosotros le pedimos voluntad a todos a sumarse a la discusión sobre el pacto fiscal, porque nos va a permitir, por ejemplo, mejorar las pensiones. Eso es algo que es fundamental. No sé, yo le pregunto, ¿quién? ¿Quién? No, pero debe faltar todavía. Yo me pregunto, ¿quién puede estar en contra de que nuestros adultos mayores, que dieron su vida para trabajar, para hacer crecer nuestro país, para hacer crecer nuestra patria, se le niegue, por ejemplo, una pensión digna? Conozco a varios. Bueno, ahí es donde hay que poner el acento, porque yo creo que es una cuestión de justicia social, exacto, de responsabilidad también, y es un desafío, de nuevo, de Estado. No es una cuestión de gobierno, no es un principio de gobierno, es un desafío de Estado. Y ahí tenemos varias cosas, o sea, por ejemplo, desde, lo decía en tono de broma antes con lo de vivienda y este apellido, ¿no?, que es y urbanismo. Claro. Nosotros tenemos la visión de que, por ejemplo, sabemos que nosotros vamos a entregar, Franque, 600 viviendas, sí, o sea, son 2.400 personas que van a llegar, quizás no de un día para otro, pero en un corto periodo de tiempo van a llegar a vivir, y por lo tanto los problemas de locomoción se van a ver intensificados. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, mira, nosotros estamos conscientes de que eso va a pasar, pero para poder atender eso tenemos que tener la ciudad planificada. ¿Cómo se planifica? El famoso plan regulador. Efectivamente. Es muy antiguo el que está aquí en Osorno. Claro, es un plan, o sea, es un instrumento bastante... No es tan antiguo, pero está desactualizado. Y hay que entender que de repente estos instrumentos de planificación no van de la mano con la realidad. En el fondo, la realidad se come... Supera la teoría. Efectivamente, supera la teoría en este caso. Lo que el planificador dijo, aquí va a ocurrir tal cosa, resulta que se fue para otro lado. En Puerto Montt nos pasa que dijeron, no, vamos a hacer alerta, y resulta que estamos creciendo hacia otro sector, hacia el sector poniente. En Osorno lo mismo, decían, no, mira, tenemos un sector hacia el acceso Pilauco, por ejemplo, y en realidad se desarrolló todo hacia Franque, hacia Rahue. Entonces tú dices, esas cosas, ¿cómo las atendemos? Bueno, hoy día tenemos que actualizarlo, ponerlo a actualizar, y nosotros, como dentro del plan Osorno, también pusimos recursos, comprometimos recursos para el desarrollo de los insumos base para desarrollar el plan regulador comunal. ¿Y cómo lo vamos a hacer también, por ejemplo, si ya está anunciado que viene la electromovilidad para Osorno? Sabemos que eso está del Ministerio de Transporte, pero les toca a ustedes también. Sí. ¿Cómo van a entregar la ciudad? ¿Cómo se tiene que planificar la ciudad para que sea mucho más amigable, para que las personas, para ir a tomar una micro, no tengan que caminar por hoyos, por zanjas y todo eso? ¿Cómo lo van a hacer, Seremi? Mira, ahí se cruzan varias cosas. Primero, el trabajo multisectorial para poder lograr el objetivo de la electromovilidad y los corredores de movilidad eléctrica en el fondo, sí, y también la de promover, en cierto modo, la locomoción colectiva. Porque ya tenemos un gran problema, que donde tú vayas, sí, te van a decir, oye, pero tenemos taco aquí, taco acá, y resulta que si tú miras, todos los vehículos, todos tienen a una sola persona. Exacto. Entonces dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por decisión propia o porque la propia realidad te va empujando a esa condición? Yo creo que es un poquito de ambas, pero si tú tuvieses, y esto también uno puede preguntar a los vecinos, si tú tuvieses un transporte público que pasa a la hora, que es de calidad, que te deja donde que te tratan bien, que tiene esto, es accesible, que es más económico que andar en tu vehículo particular, claro, que tiene horarios extendidos, no te hace más sentido de participar también en esta lógica más comunitaria que la individual. Claro, pero lo que pasa, Seremi, es que estamos metidos en un mundo individualista. De principio, ahora también ahí vamos a tirar un cajarán, pero al niño en el colegio muchas veces se le
enseña a obedecer, más no a pensar. Partimos por ahí. Segundo, cuando compiten todos contra ellos y no compiten sino en comunidad. Había varios ejemplos por ahí. Y con respecto a eso, muchos países que nos llevan la ventaja en Europa sí lo están haciendo. Y son países que les va bien. ¿Por qué no copiar lo bueno de eso? Yo he visto, no sé, en Suiza o en Suecia, hasta el presidente de la República va en transporte público. Y acá en Osorno, bueno, vamos para allá. Es más, las autoridades se atienden en el sistema de salud pública también. Sí, de todas maneras. Entonces, tiene que ver con todo eso, con el modelo social. Entonces, lo que yo haría hoy día, porque también estamos en una realidad histórica que es complejo de enfrentar, también hay que ser responsable con eso, pero yo invitaría a cada uno a pensar en el fondo cuál es la sociedad que queremos. ¿Es Por realmente supuesto. una sociedad individualista que se preocupa de responder de tus necesidades individuales de manera individual? Si usted me lo pregunta a mí, yo no lo quiero. Es que eso es lo que tenemos que trabajar y para nosotros, los que estamos en el mundo político, también poder entender que la política en el fondo es esa lógica, esa voluntad de ponerse de acuerdo aun cuando tiene discrepancias. Pero de todas maneras. Ese es el espíritu de esto. Porque por ahí uno dice, sí, los políticos, sí, solo para las elecciones. No. No nos confundamos con mala forma de hacer política. Exacto. La política es buena, algunos actores son malos. Que eso, como eso toda la, que, con toda y la para vida. eso es importante, por ejemplo, motivar a la hora de las elecciones, informarse. Porque, por ejemplo, nosotros estamos planteando hoy día ciertas reformas que pareciera ser que a la ciudadanía le hace sentido, pero pareciera ser que a algunas autoridades no, algunas autoridades electas. Entonces dice, bueno, ¿cómo recogen en fondo, o cómo le cobra después la ciudadanía, el votante, a quien dice representarlo si no vota de la manera que sus representados le están sugiriendo? Es lo mismo que yo digo, ¿no? Los angelitos que aparecen cada 4 años a pedir y después usted tiene que tener una fe enorme que existen, pero no los van a ver. Eso, muy claro con actores políticos. Oiga, Seremi, pucha, siempre, a ver, pasa con algunos invitados así como usted, que nos falta tiempo. Pero venimos de nuevo, si quiere. Pero esa es la idea, pues Seremi, esa es la idea para conversar. Y se nos quedaron varios temas bajo la alfombra, algunos temas sí. como que me gustaría poder redondear cierta idea respecto a un desafío bien importante que tenemos hoy día como gobierno. Por favor. Y como ministerio en particular, que tiene que ver con un sistema, una agenda de transparencia, ya de modernización del Estado, transparencia y probidad. Y ahí no le saco el cuerpo a los temas que hay que tratar, porque la ciudadanía nos exige ser probos, ser transparentes, ser correctos y actuar en función y en beneficio de la ciudadanía. Pero de todas maneras. Nosotros como ministerio tenemos esta agenda que le hemos denominado Construyendo Cambio y por una cuestión bien sencilla, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo construye casas, construye ciudades, casas, sino que hoy día queremos ser agentes de construcción de cambio. Qué bueno, Seremi. Fabián Nail Álvarez, Seremi de la Vivienda y Urbanismo de la región de los lagos. Fabián, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por aceptar la invitación de Tevinet, su casa cuando quiera volver. Muchas gracias. Y podemos conversar de otros temas que nos quedaron por ahí. Tocamos algo del plan regulador, los famosos que están en lo que son los convenios, las fundaciones. Bueno, de todo. Para la otra. ¿Le parece? No hay temas tabú para nosotros, y menos como gobierno. Así muchas gracias, Seremi. Gracias a ustedes por y con ustedes, amigos, ya nos encontramos en otra entrevista o conversación tan interesante como la que tuvimos hoy día. Nos vemos. Chao.